todos. Hoy vamos a hablar sobre el AME o área máxima a edificar y su terrible influencia en el cuadro comparativo y cuadro de superficies. Comenzamos. Cuando hablamos de llenar el cuadro comparativo, nos parece demasiada información la que hay que ir anotando en cada una de las casillas. Por lo menos que tú revisas las columnas, tú revisas las celdas, revisas los títulos que tiene cada una de estos datos, te resulta incomprensible la primera vez que tú empiezas a revisar. Y bueno, cuando empiezas a revisar uno por uno, parece que es sencillo, ¿no? Parece que primero tienes que llenar los parámetros de edificación, tienes que llenar los datos del patrón, medir cantidades, medir unidades, anotar observaciones en cada una de las casillas, luego hacer la aplicación del predio con los datos que has obtenido, vas a sacar en metros cuadrados, en porcentajes, en metros lineales, en planta, los datos del proyecto, vas a colocar los incentivos y vas a utilizar en observaciones, porcentajes, metros cuadrados, en plantas, y luego los datos finales del proyecto que vas a ir sumando todo hasta acabar de hacer el proyecto. Yo le echo la culpa al área máxima a edificar porque a raíz de este dato se han tenido que modificar bastante los cuadros comparativos y de superficies. Para claro ejemplo está en el mismo cuadro de superficies la incorporación de la columna AME, donde hay que desglosar áreas regulares, paradizos, hay que desglosar las áreas complementarias, áreas comunes, áreas no complementarias en el AME, áreas verdes sobre losa, etc. Y en estas áreas no computables, como ya habremos visto anteriormente, están todas las que están indicadas en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, todos los pasillos, las áreas comunes, los palieres, cajones de escaleras, caja de ascensores, ductos de ventilación, pozos de luz y shafts, etcétera, no van a ser contemplados en el AME, pero sí en el AMC. Aquí ya empezamos a complicarnos la vida, pero terriblemente. Y a raíz de esto tiene que hacerse un doble cálculo, tiene que hacerse un doble polígono, tiene que hacerse una doble verificación y se complica más el trabajo por culpa de este AME, que por dar mayores lineamientos, mayores condiciones para que se cumpla este parámetro, han tenido que ampliar a mayor tamaño el cuadro de superficies y el cuadro comparativo. Lamentablemente, una solución en su momento podría haber sido incrementar el porcentaje del AME con el que vienen las cartillas. Y déjenme demostrarlo. ¿Por qué no funciona este AME? Campaña de los pibes en contra del AME. Para demostrar la inutilidad del AME impuesto, hemos elegido 3 terrenos al azar, de 3 sectores diferentes de la ciudad, cuyas cartillas son tipología 3, tipología 4P y tipología 5Z, y están en las condiciones óptimas, que en cada uno el terreno, el área del lote edificable y el frente mínimo del lote coinciden con la cartilla. El primer caso es la tipología 3, un terreno de 150 metros cuadrados, tiene de frente y fondo 8 metros lineales y los laterales de 18.75 metros lineales. De acuerdo a la cartilla nos indica que el AMC es el 70%. El 70% de 150 metros cuadrados es 105 metros cuadrados. Ahora bien, para calcular el número de plantas está en función este dato al ancho de vía. Vamos a hacer un cálculo de que necesitamos 2 plantas. El terreno y el ancho de vía nos permite 2 plantas. El AME propuesto en la cartilla es de 140%. Le sacamos 140% a 150 metros cuadrados y nos va a dar 210 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos la sumatoria de los 2 AMCs, ¿no? El AMC era 105 metros cuadrados. Si sumamos 2 veces 105, nos va a dar 210 metros cuadrados. Aquí coincide, ¿no? Sin necesidad de tocar el AME siquiera.
Vamos para el cálculo de 3 plantas. Para 3 plantas, la cartilla nos dice que tenemos que utilizar 210%. Le sacamos 210% a 150 metros cuadrados y tendremos 315 metros cuadrados. Si sumamos 3 veces 105 metros cuadrados, nos va a dar también 315 metros cuadrados. Sin necesidad de tocar el AME, podemos hacer coincidir ambos casos. Y como están viendo ustedes, está resaltado en un recuadro de color rojo con línea segmentada para 2 plantas y para 3 plantas que sí cumple este factor. Pero ¿qué pasa cuando son 4, cuando son 5, cuando son 6 plantas? Este dato ya se dispara y ya no coincide. El AME impuesto en la cartilla, por ejemplo, para 4 plantas es de 240%. Le sacamos el 240% a 150 metros cuadrados del terreno y vamos a tener 360 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Hacemos con la sumatoria de los AMCs. Si sumamos 4 veces 105 metros cuadrados, nos va a dar 420 metros cuadrados. 420 metros cuadrados es mayor que 360 metros cuadrados. Por lo tanto, acá se está complicando más esta cartilla. Sigo demostrando. Con 5 plantas, la cartilla nos dice 270%. Sacamos 270% a 150 metros cuadrados y tendremos 405 metros cuadrados. ¿Qué pasa si sumamos 5 veces 105 metros cuadrados? Vamos a obtener 525 metros cuadrados. Y 525 es mayor a 405 metros cuadrados. Lo mismo ocurre con 6 plantas. Le sacamos 300% y obtenemos 450 metros cuadrados. Sin embargo, sumamos 6 veces el 105, que es el equivalente a la AMC de una planta, y obtendremos 630 metros cuadrados. Segundo caso al azar. La cartilla es 4P. El terreno de 300 metros cuadrados con un frente de 12 metros lineales. Es una construcción que tiene un lado pareado hacia un costado y tiene retiros, un retiro frontal, un lateral y un retiro de fondo de 3 metros lineales. La cartilla dice que se pueden construir únicamente 3 plantas en ese sector. Si hacemos el cálculo, vamos a obtener que para 3 plantas la cartilla te indica 150%. Sacamos 150% a 300 metros cuadrados y vamos a obtener 450 metros cuadrados. Pero, si bien el AMC en esta cartilla dice que es el 60% de total del terreno, o sea, el 60% de 300 metros cuadrados es 180, no puedes ocupar tú estos 180 metros cuadrados como tal. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un doble cálculo con los retiros. Entonces, si utilizas tus retiros, si proyectas tus retiros, más bien, tus 180 metros cuadrados de AMC se van a convertir en 171, porque vas a restar de 180, que era el AMC inicial, 9 metros lineales, ¿no? Entonces de 180 metros cuadrados te va a quedar 171 metros cuadrados. ¿Cuál es la solución aquí? Que te permitan utilizar el 60%, que son los 180 metros cuadrados, y tú mismo generes tu propio AMC, que sumes 3 veces por cada planta. El AMC, 3 veces AMC va a ser tu AME, o sea, 180 por 3 te va a dar 540. Y este 540 va a ser para cada proyecto, para cada caso, un AME único e irrepetible. Tercer ejemplo, tenemos la cartilla 5Z, un terreno de 600 metros cuadrados con un frente de 20 metros lineales. El AMC en esta cartilla nos indica que es el 75%, eso es 450 metros cuadrados, y nos indica que en el AME, para cualquier ancho de vía, en el zócalo tenemos el 75%, que eso es 450 metros cuadrados también, y en torre el AME es 425%. Y eso es 2250 metros cuadrados. Hasta ahí todo bien. Pero esta cartilla indica que debe haber retiros frontal, laterales y de fondo de 3 metros, reduciendo el AMC de lo que era 450 metros cuadrados, el 75%,
se reduce a 336 metros cuadrados. ¿Qué pasa si sumáramos, solamente tomando en cuenta el AMC de 450 metros cuadrados por 5 plantas? Tendríamos 2.250 metros cuadrados, tal y como le indica en torre el AME de los 425%, para el ejemplo de las 5 plantas que estamos proyectando en este caso. ¿Cuál es la solución? Que al igual que en los anteriores casos, que se permita utilizar el AMC propio de este proyecto, los 450 metros cuadrados, y la sumatoria del número de plantas que se requiere sea el resultado del AME definitivo y único para este proyecto. ¿Y qué pasaría con los retiros? Este polígono inicial que se toma del AMC, que se lo distribuya de forma proporcional para tener retiros uniformes en cada uno de los lados del terreno, pero respetando los 450 metros cuadrados que dice el AMC, y no reduciendo de 450 a 336 metros cuadrados por hacer un doble cálculo. ¡A tu casa, gorda! Pues bien, una vez planteada la hipótesis, que es el AMC impuesto, el AMC que es obligatorio en una cartilla y que no beneficia en nada en la concepción de un diseño dentro de norma, lo que se propone es lo siguiente: hacer la modificación y reducción de estos dos cuadros. El cuadro que están viendo al lado izquierdo es el cuadro comparativo, ya es el cuadro que tiene todas estas columnas y es enorme, ¿no? Y hay que simplificarlo, y lo vamos a demostrar. Y el siguiente cuadro es el cuadro de superficies, ¿no? Acá tienen sus dimensiones, tiene los espaciados, tiene toda la información correspondiente, ¿no? Son cuadros largos, ¿no? Aquí son 25 metros, no, son 2 centímetros y medio, pero es enorme este cuadro, ¿no? Hay que llenar acá primero los parámetros de edificación en literal. Acá en datos del patrón hay que entender que hay que copiar los datos de la cartilla. Si ustedes comparan esta cartilla con este cuadro, no se parecen en nada, hay que adivinar en primera instancia. Hay un cuadro de observaciones acá hay otro segundo cuadro de observaciones, está más complicado, ¿no? Aquí dice aplicación al predio, ¿no? Hay que entender que esta columna es lo que podemos hacer con el terreno, pero no se entiende con el título. Aquí en datos del proyecto es lo que tú obtienes con tu proyecto, lo que vas a hacer. Si es que vas a utilizar incentivos, aquí tienes toda esta columna, ¿no? Pero esta columna tiene celdas que van a ser siempre, algunas celdas van a estar vacías, porque los incentivos no vas a aplicar a todos los parámetros, no vas a hacer incentivos al frente del lote, no vas a hacer incentivos a los retiros, no vas a hacer incentivos al área altura máxima de fachada, por ejemplo, ¿no? Hay que ir filtrando cuáles de estos parámetros no tienen que estar acá. La siguiente columna que tienes, la final, es datos del proyecto, ¿no? Entonces tienes que hacer una mezcla entre datos del proyecto y incentivos. Aquí vas a copiar los datos de los parámetros que no has utilizado incentivos, que no se utilizan, que no les afecta. En los que has utilizado incentivos, que son en el AMC, AME y área de lote edificable, ALE, sí vas a copiar esos parámetros, pero los demás van a estar vacíos, ¿ya? Entonces es por eso que en este cuadro se identifican dos tipos de datos. Uno, que son los datos que sí vas a hacer conversiones de porcentajes a metros cuadrados, metros lineales, que son los siguientes: área máxima a cubrir, área máxima a edificar, área mínima verde. ¿Ya? Esos son los datos que tú sí vas a hacer conversión de acuerdo al porcentaje que te diga la cartilla. Los otros datos tienen que estar en principio el área de lote, ¿no? Para hacer la conversión. Pero el dato de frente mínimo de lote, ¿qué vas a hacer con ese dato? No vas a hacer ni porcentaje, ni metros cuadrados en datos del proyecto, ni incentivos porque es metro lineal. Pero sigues teniendo aquí, según este formato, espacio para trabajar y no haces nada más que nombrar el número del lote y ya. Después, con la altura máxima de fachada, que está expresada en número de plantas, ¿qué vas a hacer con ese dato? Acá en porcentaje, en metros cuadrados, en metros lineales, no vas a anotar nada. Solamente pones el número de plantas y ya. O
seguramente modificarás por el tema de incentivos. ¿Qué vas a hacer con el número de parqueos? Se va a anunciar el número de parqueos que vas a plantear, pero no vas a expresar parqueos en porcentajes, en metros cuadrados, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles de estos parámetros son los que son enunciativos y no te van a servir para hacer conversión, ¿no? Porque hay que entender que este cuadro tiene que ser utilizado para hacer una conversión. Y todo se complica con el AME. El voladizo de la misma manera, ¿no? En función del ancho de vía te especifica cuántos metros lineales haces desde la línea municipal o desde el frente de tu lote y lo expresas en metros cuadrados. Y ya, ¿no? Y no necesitas saber la conversión en porcentajes. Tiene que reducirse este cuadro. La propuesta es la siguiente. Vamos a dividir este cuadro, el cuadro comparativo, en estos cuadros. ¿Por qué y cómo? Este primer cuadro inicial lo vamos a transformar a esto. Así de pequeñito, así de sencillo. ¿Por qué? Voy a trabajar con lo que sí necesito hacer conversiones y con lo que sí necesito obtener mi polígono final para poder trabajar en mi proyecto. Los parámetros van a ser el AMC, AME, AMB y voladizo. Voy a colocar acá la denominación literal, ¿de acuerdo? Voy a colocar acá encima la superficie de terreno, que es con lo que sí tengo que trabajar para hacer las conversiones. Y voy a colocarle un título importante, que es datos de la cartilla. Tengo que explicar de forma clara y precisa y sin mucho lenguaje técnico que este pedacito, esta columna es copiar datos de la cartilla. ¿Se entiende? Entonces, probablemente esto que estoy marcando de color celeste tendría que ser el formato de las cartillas, no el formato actual que está desordenado, y no entiendo por qué está desordenado y no entiendo por qué no se tiene que parecer a esto, si tiene que ser una copia. ¿Se entiende? Entonces, en datos de la cartilla, a partir de un nuevo formato de cartilla que tenía que ser esto, vamos a desglosar ya, ¿de acuerdo? En dos columnas, subcolumnas, ¿no? Que es cantidad y unidad. A continuación, voy a colocar esta columna que se tiene que llamar cálculo con la superficie del terreno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estos datos de la cartilla? Voy a aplicar al terreno. En un término más claro, ¿ya? Esta columna significa lo que yo puedo hacer con mi terreno, hasta dónde puedo llegar con mi terreno. Y la siguiente y última columna de este cuadro, y para de contar, tiene que ser los datos del proyecto, lo que yo hice con mi proyecto. Aquí voy a colocar si me he pasado de lo que puedo aplicar con la cartilla, o si está por debajo, ¿entienden? Y hasta ahí voy a acabar este cuadro, sin incentivos. Los incentivos los voy a colocar aparte, pero en función con este mismo criterio, mantener estos mismos parámetros. Y en los incentivos, ¿qué he hecho en el AMC? En los incentivos, ¿qué he hecho con el AME? ¿Qué he hecho con el AMB? ¿Qué he hecho con el voladizo? Y voy a desglosar dos subcolumnas igual, que son cantidad y unidad. Y acá sí voy a colocar observaciones, ¿no? Observaciones finales probablemente. Y esto lo simplifico de esa manera. Todo en función a ¿qué? A que nosotros podamos ir sumando nuestros AMCs únicos. De eso se trata, de eso era la explicación anterior. Yo voy a obtener el 70% del AMC en cada una de las cartillas. En cualquier caso voy a obtener mi AMC que me diga la cartilla, y en mi proyecto yo voy a sumar mis AMCs las veces que sea en función a las plantas, y voy a obtener mi AME único y definitivo. Si hago eso, esto se simplifica. Así funciona. Ahora, los otros datos no los puedo obviar, ¿no? Tengo que colocar el área del lote edificable. Probablemente esto lo voy a eliminar, el área del lote edificable, porque ya lo tengo acá. Pero tengo que tener el dato, ¿no? Las referencias del frente mínimo del lote, tengo que tener el dato de la altura máxima de fachada, tengo que hablar de los retiros, ¿no? Son obligatorios en algunas zonas, algunas cartillas. Acá estarán sus 4 metros, dependiendo del ancho de villa, 3 metros laterales, 3 metros de fondo, etcétera. Pero no voy a hacer conversiones, ¿de acuerdo? Con porcentajes y metros lineales, metros cuadrados. No voy a hacer ninguna conversión acá para obtener un polígono, no lo voy a hacer. Número mínimo de parqueos, el número de parqueos que necesito lo voy a tener acá, y ya, así separado. Los datos que sí necesito hacer conversiones y los datos que no necesito hacer conversiones, y lo he simplificado de esa manera. Ahora aquí está lo interesante. Para poder obtener el AME es que se hace este cuadro de superficies. Para eso es. Entonces, en el cuadro, el que está vigente actualmente, a raíz de que el AME de las cartillas era menor
a lo que obteníamos y era un AM impuesto, en vez de aumentar estos porcentajes en las cartillas, esto tampoco no entiendo por qué no han aumentado este porcentaje para que pueda de alguna manera compensar el diseño dentro de norma. Lo que han hecho es agarrar el reglamento, el texto ordenado, perdón, y decir, ¿no? Todo lo que sabemos, ¿no? Para el cálculo del AME se han inventado esta subcolumna en el cuadro de superficies, y solamente para llenar este cuadro tienes que conocer y considerar lo siguiente: sótano, acá en esta sumatoria va a 0, el semisótano el 50%. De cada planta vas a descontar cajones de escaleras, pasillos, palieres, cajones de ascensores, áreas comunes, etcétera. Y no solamente eso, ¿no? Desglosas en dos partes, en voladizos y en áreas regulares. Y además de que estas dos tienen que sí ir sumadas a la AMC, no pueden estar separadas, pero en esta columna sí van separadas. Vaya lío. Y además, aparte, tienes otra columna que dice áreas complementarias, y en estas áreas complementarias, este cálculo que ya has hecho, tienes que volver a subdividir y subcalcular en áreas comunes, áreas no computables en el AME, áreas verdes sobre losa. Y sin embargo, las áreas verdes aquí están en dos partes, ¿no? Áreas verdes sobre losa en áreas complementarias y áreas verdes en terreno pleno. ¿Por qué no están juntas si son áreas verdes, ¿no? Pero sí están en una subcolumna de áreas complementarias. Qué complicado, ¿no? Al final de cuentas, si tú revisas las áreas computables en el AME, son también áreas comunes, ¿no? Aquí hay un lío y tiene que ser más específico esto, más claro. Esto sí estoy de acuerdo, que al final se haga la sumatoria del área total construida. Entonces, si el AME es tan dañino como lo estoy demostrando, hay que eliminar esta subcolumna de AME. Hay que sumar en la propuesta del nuevo cuadro de superficies, planta por planta la AMC, ¿ya? Y mi sumatoria va a ser mi AME definitivo y único para mi proyecto, para cada caso, no un AME impuesto. ¿Se entiende, verdad? Es más sencillo. Yo estoy convencido que por lo menos ese 90% de trámites que no pueden ser aprobados, por lo menos van a llegar a ser más de la mitad. Al 60% van a lograr ser aprobados con este simple cambio. Así de sencillo. Entonces, áreas regulares está bien que las desglosemos en voladizos y las áreas que están dentro de la MC. Las áreas complementarias tienen que cambiar a ser áreas comunes y ya. Y áreas verdes, que son las que están sobre losa y las que están sobre terreno pleno. Y ya. Y al final vamos a hacer la cuantificación del área total construida. Con esto, señores, estoy convencido que vamos a poder lograr una agilización en los trámites de aprobación de planos. Y en los trámites también de planos as-built. Bueno, eso ha sido todo. Yo soy Archie y nos vemos en otra oportunidad.